Yo no voy a defender el decreto que solicita la convocatoria a la consulta popular, pero creo y entiendo que es una respuesta a una dilación sin fundamentos que ha hecho el Congreso, incluso burlando, por ejemplo, la consulta popular, pero además torpedeando las reformas que hicieron parte de un programa de gobierno que ganó la presidencia. Entiendo que esta tensión que también hace el gobierno es la respuesta a una tensión que ha generado la oposición sin ni siquiera discutir reformas como por ejemplo la laboral, después de un trabajo largo que se había hecho en Cámara, un proceso de concertación de meses, de hecho yo te digo de años, porque esta es la segunda versión de la reforma, la primera ya la habían hundido. Entonces entiendo que es una respuesta frente a una actitud de no concertación, de no diálogo, de no ceder en absolutamente nada, frente a las reformas, particularmente frente a la reforma laboral. Creo además que pues decir que una consulta se promueva por iniciativa ciudadana si no hay reforma laboral, si se vuelve a torpedear el trámite de la reforma o se hunde, pues simplemente aludir al constituyente primario para que sea la misma gente que ha demostrado en sendas movilizaciones que esto no es un capricho de un gobierno, sino un mandato popular, que sea la misma gente la que promueva su propio mecanismo de participación directa. Es decir, ¿usted apoyaría eventualmente si esto llegara hasta la instancia de un llamado a una asamblea constituyente? Yo digamos, defiendo las medidas constitucionales, los mecanismos constitucionales de participación que tiene el pueblo colombiano. Estoy diciendo que no voy a defender el decreto porque creo que estamos en un proceso de discusión de la reforma laboral que está avanzando. Hay una segunda propuesta de consulta popular que cursa en el Senado de la República, por tanto no voy a defender el decreto, pero sí creo que a lo que nos ha llevado la oposición inteligente es a terminar tensionando y radicalizando mucho los discursos, porque en el debate democrático y en el trámite institucional se han negado a debate, se han negado a concertar, se han negado a construir una estrategia que permita. Bueno, lo primero que hay que decir, Alejandro, es que para muchos se han hablado de desescalar el lenguaje y comenzar a trabajar hacia tener unos valores claros frente a lo que no puede pasar en este proceso, y es que hacer oposición democrática no puede ser una condena de muerte, no puede llevar al homicidio, no puede llevar al intento de asesinato. Yo creo que hoy lo que estamos viendo por parte del presidente de la República es, primero, que esto no se desescala solamente con lenguaje, cosa que no ha hecho, sino con acciones, cosa que tampoco ha hecho. Hoy vemos a un presidente haciendo lo que le da la gana. Yo debo discrepar de todo lo que ha dicho la doctora Alfonso, porque la vi muy tibia en decir por un lado que no está de acuerdo con el decreto, pero que entiende que es que ha habido unas dilaciones. No, hombre, es que dilaciones no pueden llevar a violar la Constitución, qué pena, y en eso tenemos que ser absolutamente firmes, absolutamente claros. El decreto que publicó el gobierno nacional el día de ayer es un decreto ilegal e inconstitucional, y que afecta la legitimidad del Congreso de la República y pone en riesgo nuestra Constitución. Y a eso yo debo decir, Alejandro, que hoy ya hemos procedido con la demanda para tumbar ese decreto en el Consejo de Estado, como lo habíamos anunciado previamente, y quiero recordarlo aquí en tus micrófonos, de invitar a todos los colombianos que tienen una tarjeta profesional que salgan a esa gran demandatón que hemos convocado para tumbar ese decreto inconstitucional. Ahora, habiendo dicho eso, no solamente con la gravedad de lo que ya ha hecho, ahora el presidente dice que si la Corte Constitucional se lo tumba, hágame el favor, es que esa es la función de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional determina qué es constitucional y qué no. Entonces ahora dice que si la Corte Constitucional se lo tumba, que esperamos lo haga, porque es, nuevamente repito, abiertamente inconstitucional, entonces que va a salir a través de unas firmas, bypassear nuevamente al Congreso, quiere decir saltarse nuevamente al Congreso para ir directamente a una asamblea constituyente. Yo no sé si la doctora Alfonso no escuchó la declaración del ministro de Justicia, en donde estaba diciendo que con 8 millones de firmas no tienen que acudir al Congreso para convocar una ley que
que es la que autoriza y la que establece el artículo 373 de la Constitución para convocar la Asamblea Constituyente. Eso es no solamente provocar, sino anunciar lo que va a hacer. Entonces, aquí seguir tratando de justificar que la frustración porque algo no pasa en el Congreso, que además es la función del Congreso, es que, Alejandro, aquí hay que decirlo claramente, el Congreso no está obligado a aprobar una reforma tal y cual el gobierno la presenta, sino aquí no habría democracia. Y ahora peor aún, se le olvida también a la doctora Alfonso, y hay que recordarlo, que ayer el Congreso de la República, el Senado de la República aprobó en último debate la reforma laboral. Entonces, si esto era de una reforma laboral, de que se diera la discusión en el Congreso, que ya se acaba de dar, que hace falta una conciliación, entonces yo hago una pregunta: ¿por qué seguir insistiendo en ese decretazo que es abiertamente ilegal? Hago otra pregunta: ¿por qué seguir con la consulta que se tendrá que votar el lunes también? Pero otra pregunta aún peor: ¿por qué ir a una asamblea constituyente? La asamblea constituyente no es para nada diferente que para perpetuar a Gustavo Petro en el poder y tumbar nuestra Constitución. Y el que no vea eso o es ciego o no quiere ver la realidad. Aquí esto nunca ha sido de los trabajadores, esto nunca ha sido de la salud, esto ha sido poner el camino, pavimentar el camino para llevarnos a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo sí tengo que decirlo con toda la firmeza y con toda la claridad, porque yo sí defiendo al Congreso de la República, apruebe o no apruebe, pero mientras el Congreso de la República opere en democracia, que a uno no le salgan los resultados no puede ser una razón para saltarse el Estado de Derecho, para tumbar la Constitución y para hacer lo que se le da la gana. Yo creo que eso en Colombia no lo podemos permitir y vamos a estar en esa misión de rescatar a Colombia y de proteger nuestra Constitución. Doctor Palacios, ¿hasta dónde irá la tensión política del país? ¿Hasta dónde la llevará el presidente Petro? No, yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es la diferencia política y yo lo he dicho, Alejandro, y vuelvo y lo repito en tus micrófonos. Como colombianos tenemos que hacer una gran reflexión. Es que tener diferencias políticas o pensar diferente no nos puede convertir en enemigos. Los únicos enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley o pretenden tumbar nuestra democracia. Del resto, podemos tener discusiones democráticas, podemos diferir, pero eso no nos convierte en enemigos. Y como lo he dicho, no puede ser que ejercer la oposición democrática, que tener una posición política con convicción o con aspirar a la presidencia de la República, la consecuencia sea el asesinato o la muerte. Eso en Colombia no puede hacer carrera y no puede ser la realidad de nuestro país. Y por el otro lado, es muy difícil tratar de avanzar cuando lo que vemos de este gobierno, y yo sí, me parece increíble que en el Congreso no haya una uniformidad frente a eso, porque bien o mal, sea que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, el Congreso de la República tiene una legitimidad, constitucionalmente tiene unos derechos, unas funciones y unos deberes. Y entre los deberes del Congreso de la República no es aprobarle todo lo que el presidente quiere como lo quiere. Y hay que ser muy claros en eso, Alejandro. Hoy el Congreso de la República avanzó en la reforma laboral. Vuelvo y repito, que no es la reforma laboral exactamente que quiere Petro. Pues lamentablemente esa es la democracia. Algunas cosas se ganan, algunas cosas se pierden. Que eso justifica para salir con una consulta popular que niega una decisión democrática y legítima del Senado de la República es absolutamente ilegal y constitucional. Y lo que ha dicho hoy el ministro de Justicia es de suma gravedad. Decir que van a avanzar en una Asamblea Nacional Constituyente, no como lo determina la Constitución y la ley, sino a través de una recolección de firmas que dejaría sin función al Congreso de la República para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, nos debería generar toda la alarma del mundo, porque nos comienza a mostrar que esto no es de una reforma laboral, esto no es de una reforma de salud, sino de tumbar la Constitución para poder perpetuarse en el poder. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo con el doctor Palacios en que la violencia política no puede estar presente más en la política y en la vida social e institucional del país. O sea, creo que esto definitivamente tenemos que hacer todos juntos, desde todas las orillas ideológicas, un frente común contra los violentos y contra quienes quieren ejercer violencia política para callar la democracia. Primero. Segundo, también coincido en que tiene que respetarse el Congreso, como tiene que respetarse la rama judicial y como tiene que respetarse también el Ejecutivo. Y quiero decirle al doctor Daniel Palacios que si nos hubieran ganado el hundimiento de la consulta popular de una manera
manera transparente y legítima, vaya y venga, pero es que la hundieron con trampas, con vicios, con mañas, y eso radicaliza, por supuesto, al gobierno, que además ha tenido que enfrentar que le hundan la reforma laboral sin debate en su segunda versión, que le hundan la reforma laboral en la primera versión por falta de agendamiento y de trámite, que torpedeen la reforma a la salud, que ya la hundieron una vez y va en segunda versión, que hubo que hacer todo tipo de estrategias para poder salvar la reforma pensional, y una vez está aprobada, entonces ahora la Corte Constitucional la quiere tumbar. O sea, es un asedio también, un trancón para que no avance ninguna de las reformas que propuso el presidente Gustavo Petro en su programa de gobierno, que ganó legítimamente en las elecciones, en la vida institucional, en la democracia, ganó con 11 millones de votos y que no le dejan avanzar ninguna de sus reformas. Entonces yo entiendo que también hay una reacción del gobierno para defender su propuesta, su programa de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado por el mismo Congreso de la República. Entonces yo pues lamento mucho que estemos en este escenario, pero no creo que sea solamente por intransigencia del gobierno del presidente Petro, Alejandro. Creo que aquí también hay que mostrar que la oposición ha tenido una actitud visceral, sin argumentación frente a las reformas, o por lo menos un legítimo trámite de las mismas. Tienen que ceder porque es que cambió el gobierno, la ciudadanía eligió un gobierno democrático, y sobre todo la ciudadanía se ha expresado masivamente en las calles mostrando que las reformas no son una propuesta solamente del gobierno, son un mandato popular, y la derecha y la oposición en Colombia tienen que entender este momento político, este momento de la democracia, este viraje que hay en la ciudadanía, y también ceder. No puede suceder que solamente se le eche la culpa al gobierno de esta polarización, porque la oposición ha tenido gran parte de responsabilidad en este proceso en el que estamos y en esta coyuntura en la que estamos. Oye, quiero hacerle una pregunta final, doctora Alfonso. ¿Usted va a participar de la Marcha del Silencio? Que vi que su bancada de la Alianza Verde suscribió junto con otros partidos políticos de oposición la participación. ¿Usted va a estar allí? ¿La vamos a ver el domingo manifestar? Sí, por supuesto sí, pero también advierto una cosa, dejo constancia pública, y es que si empieza a ser utilizada para hacer propaganda política, para darle un manejo político, una desgracia como la que está viviendo nuestro compañero, colega Miguel Uribe, pues yo no me mantendré en la marcha. Pero por supuesto creo que todos y todas tenemos que hacer frente común frente al terrorismo que quiere acallar al pueblo colombiano, este proceso de transición democrática, y que quiere volver a poner la violencia política como la herramienta para que este país se encienda, cuando estamos viviendo un proceso de transición democrática, un proceso de paz que ha venido surtiendo unos efectos sobre la población colombiana, sobre la economía, sobre la institucionalidad. Así que, por supuesto, voy a marchar porque me duele, como a todo el pueblo colombiano, esta tragedia que le ha sucedido a Miguel Uribe y a su familia, a sus seguidores, al Centro Democrático. La violencia política tiene que ser rechazada de manera enérgica desde todos los sectores sociales y políticos de este país, pero también creo que si van a utilizar la marcha como una estrategia política en medio de una desgracia de estas, pues yo obviamente no voy a acompañar, pero sí trataré de hacer presencia viendo cuál es el ambiente, porque me quiero manifestar contra la violencia, contra el terrorismo que quiere acallar este momento de apertura democrática que está viviendo Colombia.